estaría vacío, ¿ah? El orbital vacío, bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Y luego si es el par de electrones que suministra la base, decir en qué orbital molecular está ese par de electrones. Entonces se necesitan las teorías de estructura y las de enlace. Enlace o, en este caso, la teoría de orbitales moleculares. Entonces vamos a compartir pantalla para... Habíamos quedado con el concepto de luz-flux, ¿no es así? ¿O ya lo Sí, pasamos? profesor. Em, Eh, ya lo desarrollamos, la introducción del concepto de luz-flux. Ah, bueno, vamos. No, profesor. ¿Cómo? El No, concepto, profesor. No el lo concepto, hemos planteado. ahí el concepto del sistema de disolvente. El concepto de sistema de disolvente, tampoco. no, No, profesor. profesor, habíamos quedado con las reglas de Pauling. Ah, las reglas de Pauling, bueno, eso, sí, las reglas de Pauling, ya, es que yo me adelanté ese para la determinación de los pK de los oxoácidos, ¿ah? Y sí, entonces habíamos visto, nos habíamos quedado en Bronsted-Lowry, ¿ves? ¿No es así? Sí, Exacto. Ahora vamos entonces al sistema, al concepto o a la definición, el enfoque del sistema de disolvente. Entonces, la ventaja que tiene esto es que todos los sistemas de disolventes se tratan de forma análoga, que es a través de su reacción de autoionización o autoprotólisis. Entonces, todos los disolventes comparten eso en común. Entonces, ¿cuáles son las desventajas que tiene este sistema de disolvente? Es que ya ustedes saben que en medios con constante dieléctrica baja, ¿se acuerdan la epsilon? Bueno, vamos a colocar el nombre sistema, pero si ya me fui con la sistema de disolvente. Entonces acá en la virtualidad todo es más lento por la escritura, porque si no escribimos, disculpe, profesor, voy a iniciar la grabación de la clase. Creo que nadie la ha activado. sí, actívela. Entonces, pues decíamos que la ventaja, todas estas definiciones, enfoques, tienen ciertas ventajas y también desventajas. La gran ventaja, Profesor, se dejó de compartir. ahora, ¿están viendo la pantalla mía? ¿La están viendo? Bien. Es que cuando Eichmann compartió, comenzó a grabar esto, se movió. Y ahora, Tisol. Vamos a tomar.
Entonces, acá los disolventes, un disolvente puede representarse con la fórmula AB. O sea, todo disolvente decimos que es igual a AB. Claro, y ya de acuerdo con esa determinación, nosotros decimos aquellas sustancias que incrementan la concentración, en este caso, de A más, o sea, del catión, pero ven que todos los disolventes en realidad no son iones. Entonces, esa es una de las desventajas de este sistema de disolvente que hace mucho hincapié, o sea, lleva a un extremo lo que es la autoionización. Y muchos disolventes no existen de esa forma. También otra desventaja que es disolvente con una constante dieléctrica baja en ese en un medio con esa constante dieléctrica baja, no podemos concebir la existencia de los iones, porque ya ustedes saben qué relación hay entre la constante dieléctrica, esa propiedad física del disolvente, con la capacidad de formar iones. ¿Por qué se explica de esa forma? Si en el examen se le pone esa pregunta, ¿cómo contestarían? ¿Por qué la disolvente con constante dieléctrica alta favorece la formación de los iones? Cosa que no ocurre cuando es baja. Porque hace que la fuerza de los iones sean débiles. Claro, mientras mayor sea esa constante dieléctrica, como podemos observar, contestó Aldaís, ¿verdad? Sí, profesor. González, bien, muy bien, porque hay una relación inversa entre la fuerza de atracción de esos iones de carga contraria con esa constante dieléctrica. Entonces, mientras mayor sea esa fuerza, disminuye y, claro, favorece la formación de los iones correspondientes. Muy bien. Entonces, los disolventes se van a representar como AB, ya sea que A entonces la parte, por así decir, la catiónica y B es la parte aniónica. Entonces, aquellas sustancias, vemos que incrementan la concentración de H más, entonces se le llama ácidos. Aquellas sustancias que incrementan, vamos a ponerlo así, entre paréntesis, cuadrados o corchete, que ya ustedes saben que es concentración molar, ¿de qué? De A más aquellos que incrementan la concentración de A más, vamos a ponerlo así, y luego ponemos una flechita hacia arriba que quiere decir que se incrementa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se denominan esas sustancias? Ácidos. Vamos a ponerla también en rojo, ácido. Y aquellas sustancias que incrementan la concentración de la parte aniónica, o sea, de B menos, entonces es lo que se denomina base. Como ya ustedes saben, en disolución acuosa nos manejamos con una escala, ¿verdad? Con una escala de pH para determinar cuándo una disolución es neutra, cuándo es básica y cuándo es ácida. Entonces, de forma análoga, ya ustedes saben que pH hace referencia H más a la parte del catión, o sea, a los hidrogenoides. Y así de forma análoga yo puedo hablar en cualquier disolvente de una escala pA. Acuérdense que la P, ¿qué es? ¿Qué es la P? ¿Qué es la P? Es un operador aritmético. Siempre que ustedes vean en la química ácido-base, la P significa menos logaritmo. Menos logaritmo de la magnitud de lo que acompaña. Si es pH, es menos logaritmo, es menos logaritmo de H más, que ya ustedes saben que existe en forma así sencilla del ion como ion hidrógeno. Aunque ustedes saben que ya se ha comprobado que existe en forma de clúster, en una disposición de jaula, ¿se acuerdan? Dodecaédrica, de base pentagonal,
es lo que se ha observado, que cómo existe esos iones hidróneos que ya ustedes saben que tienen la particularidad de formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua a través de los oxígenos. Entonces tenemos que aquellas sustancias que incrementan la concentración de B menos, entonces son las llamadas bases. Vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a ver lo del pH, ¿verdad? pH, pero vamos a hacerlo en forma general o genérica para que ustedes vean que nosotros utilizamos el pH porque el disolvente universal es el agua, pero también podemos hablar en cualquier disolvente de una escala de pA. pA, que significa el menos logaritmo de A, de la concentración de A. ¿Ah? pA, ¿qué es? Menos logaritmo de la concentración de A. Entonces ya sabemos que en el punto de neutralización, ¿cómo son las concentraciones de esos dos iones? ¿Cómo es acuérdense que esto del pH en términos del agua o pA en términos de cualquier disolvente, esto nos sirve para determinar cuando una disolución es ácida, cuando la disolución es ácida, cuando la disolución es neutra y cuando la disolución es básica. O sea, cuando la disolución es ácida, cuando la disolución es neutra y cuando la disolución es básica. En términos generales, ¿cuándo se alcanza la neutralización? ¿A qué pH se alcanza la neutralización? En el agua a 7. Claro, en el agua 7. ¿Y ese 7 cómo se obtiene? ¿Te refieres a la ecuación? Sí, Sería viendo la concentración de hidrogenoides menos logaritmo de la concentración. no le escuché bien. Dígame. Para obtener un pH de 7, tienes que tener una concentración de hidrogenoides de 10 a la menos 7, creo que es. Claro, entonces ese 10 a la menos 7, ¿de dónde viene? Mira, Profesor, ¿no es 10 a la menos 14? claro, de la constante de De... autoionización o Mira, autoprotólisis del agua. Entonces, esa K sub W, acuérdense que la K sub W del agua es
1,0 por 10 a la menos 14, ¿verdad? Claro, ¿a qué es igual esa constante? K sub W, 1,0 por... Pero a su vez, ¿a qué es igual? Es igual a la concentración de hidróxido por la concentración de hidrogenoides. Claro, es igual al producto de la concentración de esos dos iones, 10 a la menos 14. Pero en el punto neutro, ¿cómo son esas concentraciones? Igual. Iguales. Similares. Iguales, iguales, no similares, iguales. Entonces, claro, es el producto de la concentración del ion hidronio, que ya sabemos que es el H+, por la concentración del ion hidróxido. Pero si nosotros queremos obtener la concentración de cualquiera de esos dos iones en el punto neutro, ¿cómo son ellas entre sí? Son iguales. Son iguales. O sea que H3 o más, la concentración del ion hidronio, es igual a la concentración del ion hidróxido. Es como si estuviese al Claro. cuadrado, ¿no es así? Porque es el mismo valor. Por lo tanto, si yo estoy hablando en términos del pA, es decir, del pH, ese pA en la cual para en términos generales, ya sabemos que para el agua es 7, ¿verdad? Porque si ustedes sacan, tenemos la raíz cuadrada de 1,0 por 10 a la menos 14, ¿cuánto es? O la dividen entre 2, Por 10 a la menos 7. No por día al menos 10 7. a la menos 7. Entonces, claro, deben de quedarse con la escala general, porque le puede venir en el examen, para que hagan, o sea, generalicen el concepto, pero ya sabemos que es el pH. Lo que pasa es que siempre nos hemos quedado siempre con el agua como disolvente, pero en términos de cualquier disolvente, entonces ese punto de neutralización se consigue a un pA igual a menos un medio por el logaritmo, ¿verdad? De la constante de qué? De autoprotólisis de disolvente. K, A, B, porque el disolvente lo hemos llamado AB en términos generales. En ese caso, si fuera el agua, ¿a qué es igual el logaritmo de 1,0 por 10 a la menos 14? 7. No, menos 14, ¿no es así? Menos 14 por menos, ¿cuánto es? Menos por menos, ¿cuánto es? Más 14. 14 entre 2, 7. ¿Lo ven? Entonces ya sabemos que en una disolución ácida, ¿cuál es mayor la concentración de iones hidróneo o de iones hidróxido? Jóvenes, la concentración de iones hidróneo, ¿ah? Es mayor la concentración de ion hidróneo, es mayor a la del, por lo tanto el pH como es menor a 7, ¿no es así? Las concentraciones del ion hidróneo serían un número más pequeño o más grande que 1,0 por 10 a la menos 7.
¿Cómo sería la potencia ahí? Negativa, más negativa o menos negativa. Menos negativa, ¿verdad? Entonces daría un pH menor a 7. Un pH menor a 7. En cambio, mira todo lo que estamos repasando, porque todo eso usted lo han dado en la química general. Cuando la disolución es neutra, como vimos, que la concentración del ion acá abajo, ¿eh? La concentración del ion hidronio es igual a la concentración del ion hidróxido. Y ahí el pH, ¿cuánto es? 7, ¿verdad? Aquí en esta situación es 7. Y luego, en el caso de que la disolución sea básica, es cuando la concentración de ion hidróxido es mayor a la concentración del ion hidronio. Vamos a ponerlo aquí, así. La concentración del ion hidróxido es mayor a la concentración del ion hidronio. Hoy no hubo disturbio en la universidad. En la tarde, no saben. Entonces aquí en este caso el pH es mayor a 7. Acuérdense que también podemos hablar de una escala de pOH, ¿no es así? En el caso del agua, una escala de pOH, pero ya ustedes saben que el pH más el pOH, ¿cuánto tiene que sumar? 14. 14. Bueno, ya pasando esto del sistema disolvente, vamos entonces a tratar. Bueno, también tiene que tener en cuenta que, sí, no, aquí ya eso lo habíamos visto, las reacciones de transferencia, pero eso es con respecto al Bronsted-Lowry, ¿verdad? Que cualquier reacción de transferencia electrónica puede tratarse a través de ese concepto, Bronsted y Lowry, y cualquier disolvente que contenga protones. Ahora vamos para la parte de la definición, el concepto de Luft-Flux. Voy a borrar esto. ¿Claro en esto alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este concepto? Bueno, vamos a pasar Uy,
Bueno, vamos al concepto de luz-flu, ¿eh? Este concepto de luz-flu primero fue introducido, fue planteado por Luke en el año de 1939. En el año de 1939 y luego fue extendido por Fluke en el año de 1947. Creo que esos son los años. Luego se fijan en el folleto Fluke, Fluke. Ay, para ver, Flu ahora se me ha ido. Lut, Flu. Toho, ¿verdad? Que a veces uno con estos apellidos, con D, ¿verdad? Flu. Y a veces uno se le va como la olla. Flu. Así. Ah, ya. En el año de 1947, ¿ah? Entonces, en el año de 1947, entonces fue extendido ese concepto por este otro científico. Entonces, la ventaja que tiene bueno, ellos dos plantean que las reacciones ácido-base a través, o sea, ese concepto se toma en cuenta es la transferencia del ion oxo, que ya ustedes saben que están presentes, ion oxo u óxido, que está presente en los óxidos. Entonces, muchos de estos óxidos, ellos se manejan en las llamadas reacciones de disgregación o reacciones a fusión, que son compuestos que son insolubles y que luego, al reaccionar, forman un compuesto que es soluble en un medio, en un disolvente determinado. ¿Quién me dice qué es lo que ahora mismo están haciendo con el titanio en el laboratorio? ¿Se acuerdan? Con la profesora Annette Collado. No están haciendo una reacción entre el dióxido de titanio con el hidrógeno sulfato de potasio en una cápsula. Sí, profesor. Bueno, eso es una reacción que tiene que ver con este concepto. Entonces, claro, aquí ellos basan su definición en lo que es la transferencia. Entonces, no, si ustedes hacen la analogía con la definición de Bronsted-Lowry, le puede traer problemas, porque es todo, o sea, se transfiere al igual que en un ion, pero en este caso es el ion oxo, pero es la base, es la que lo dona. En el concepto de Bronsted-Lowry, la base es quien acepta el protón. Acá es todo lo contrario. La base es la que dona el ion oxo y el ácido es el que lo acepta. ¿Ven que es distinto? Es a la inversa. Entonces, eso le puede traer, bueno, después que ustedes hagan la reacción, van a ver, porque es fácil, porque los iones, los óxidos ácidos, que son no metálicos, ellos tienden a aceptar iones oxo para formar lo que son los oxoaniones. Transferencia de los iones oxo. Esto oxígeno, como ustedes van a ver en la química de coordinación, se le llama oxo. Pero ya ustedes saben que en la química general, ¿qué nombre recibe esto? Óxido, iones óxido. Entonces, pero en la química de coordinación, óxido cambia por oxo. Entonces puede explicar la formación de sales, por ejemplo, óxido u oxo. Esos son dos nombres con los que se conoce este anión. La ventaja de esta definición es que se puede tratar igualmente la transferencia de otros iones, como pueden ser los halogenuros. Pero con referencia acá, entonces decíamos que la base, ¿quién es la base? La que dona, ¿verdad? La que dona los iones oxo. Y la base y el ácido, perdón, es el que lo acepta. Base es el que dona
dona los iones oxo y el ácido es el que lo acepta. Es a la inversa que en el concepto de Bronsted-Lowry. Entonces, por ejemplo, la reacción entre dos óxidos, vemos, puede dar origen a una sal, que ya decíamos que esa sal que se obtiene es soluble en un determinado medio, en un determinado disolvente. Por ejemplo, yo puedo tener lo que es el óxido de plomo 2, o sea, el PbO, que va a actuar como un óxido básico, o sea, como una base, la cual dona ese ion oxo, puede ser a un óxido ácido, que es el que acepta ese ion oxo para convertirse en qué oxoanión, en el sulfato, ¿verdad? Es decir, que en esta reacción que se lleva a cabo en fase sólida y calentando, entonces se forma la sal de sulfato de plomo 2, en donde el óxido de plomo 2 a transferir o donar ese ion oxo queda como el plomo 2 más. Y el trióxido de azufre, que es el óxido ácido, que es el que acepta el ion oso, queda convertido en el anión sulfato. Pero ¿cómo ustedes llamarían a esta sustancia en el sistema estequiométrico? Vamos a repasar eso un poquito. ¿Cómo llamarían esta sustancia en el sistema estequiométrico? Acuérdense que esta reacción, este concepto de definición explica las reacciones que la vamos a repasar luego, perdón, la otra semana, son las reacciones de disgregación, que son muy importantes en la industria metalúrgica y en el análisis químico. Las reacciones en el análisis de los iones. Disgregación, no las confundan con las reacciones de disgregación o reacciones a fusión, ¿verdad? Que dan sustancias solubles. No las confundan con una reacción de dismutación. Disgregación, mira, aquí se me fue. ¿Se acuerdan las reacciones de desproporción o las reacciones de dismutación? ¿A qué se refieren esas reacciones? Reacciones de disgregación o reacciones a fusión. De disgregación o a fusión. A fusión porque se obtienen sustancias que son solubles. El producto que se obtiene de la reacción se solubiliza. Por ejemplo, la que ustedes han hecho en el laboratorio, ahora la vamos a repasar. Entonces, vamos a ver el nombre que ustedes le darían a esta sustancia en el sistema estequiométrico. ¿Cómo llamaría? Profe, partiendo de los reactivos a los productos, el primero sería monóxido de plomo 2 más el tri, trióxido de azufre, nos daría el sulfato de plomo 2. Sí, pero acuérdense, el sulfato de plomo 2, ese no es el sistema estequiométrico, ese es el stop, ¿verdad? Donde
Sí, lo se confundí con el número de oxidación, sí. exacto. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a repasarlo. Acuérdense, ¿qué estado de oxidación tiene el azufre en ese oxoanión sulfato? 6 más. 6 más. Es un estado de oxidación relativamente alto. Entonces, él es muy polarizante. ¿Se acuerdan polarizante? El término que viene de la relación de la carga, esa 6 más, con respecto al radio, al tamaño. Entonces, es muy polarizante, es decir, es muy básico. Entonces, él tiende entonces a coordinarse para estabilizarse con un número determinado de iones oxo y eso le da una estabilidad, o sea que en disolución él no existe en forma desnuda, sino que se coordina con un número determinado de iones oxo, que en este caso son 4. Por lo tanto, es como lo vamos a nombrar en el sistema estequiométrico, diciendo con los prefijos numerales tetra 4, ¿ah? Que esos iones óxido los llamamos oxo en la química de coordinación. Tetra, oxo, y claro, el nombre del átomo central, utilizamos la raíz que es sulfur, ¿verdad? Sulf. Y entonces, como es un anión, le adicionamos la terminación ato. Entonces sería tetra sulfato, perdón, tetraoso, se me faltó la parte de los oxígenos, ¿verdad? Entonces tenías tetraoso, que son 4 oxígenos, ¿verdad? 2 negativos, tetraoso, y seguido sulfato. Todo eso va junto. Tetraoso, nada de espacio. Tetraoso, sulfato. Y entre paréntesis, ¿qué iría? En números romanos, sin las barras paralelas. El número de oxidación del azufre. Exacto, del azufre, acuérdense, azufre que es 6. Entonces iría entre paréntesis circular el número romano. Pero la V y el palito sin las barras paralelas. Sin las barras paralelas, que sería 6, ¿verdad? Así. Pero se lee número arábigo cuando ustedes lo nombran. O sea, ustedes así, cuando le escriben el nombre, pero leyéndolo, el nombre dicen tetra 8 sulfato 6. Anión, ¿verdad? Entonces, ¿de qué? De plomo. No tienen que decir monoplomo porque se sobreentiende que aquí denotando que es 2, ¿verdad? El estado de oxidación del anión es 2, ¿ya? Y como no le hemos puesto un prefijo multiplicador a tetra, ¿ya? Se sobreentiende que es el mismo que el del catión. O sea, se simplifica, ¿verdad? Tetra oxo sulfato 6 de plomo. Ya, y no tienen que hacer más nada. De plomo. Bueno, también aquí ustedes tienen que, bueno, ver eh, lo que ustedes hicieron en el laboratorio fue en la química del titanio. O sea, usted tenía colocaba en una cápsula, también se puede hacer un crisol, porque son reacciones que se hacen a temperaturas altas. Entonces, dióxido, eso lo metieron en la mufla, en la, en la, ¿dónde colocan esto de la reacción entre el dióxido de titanio y la sal hidrógeno sulfato de potasio? En una cápsula de porcelana, profesor. Sí, pero ¿dónde la calientan? En el plato calentador. Ah, ya no lo hacen sí, en un plato calentador. Sí. Sí, porque se hace a temperatura. Entonces, K2, ahí me faltó poner KH, ¿verdad? Es una sal ácida. Pero esta sal ácida, cuando usted aplican calor, ¿qué ocurre? Una reacción de condensación, donde se forma entonces el correspondiente, ¿ya? Vemos S2O7. ¿Qué es el S2O7? O sea, H, aquí me puse,
Esta es una sal ácida, ¿ya? Hidrógeno sulfato de potasio. Entonces, cuando ustedes calientan, ustedes no lo van, pero se obtienen sustancias intermedias. KHSO4, ¿ah? Y aquí no hay dos, porque este es uno, ¿verdad? HSO4, aquí, K2. Aquí no va dos. Así, este dos no va. Así, ¿verdad? Entonces, ustedes calientan en la cápsula y lo colocan sobre el plato calentador para calentar. ¿Cuáles serían los productos finales? Ya les dije que esta sal calentándola va a dar, vamos a ponerlo acá abajo, ¿ah? Va a dar el disulfato, el S2O7, o sea, se condensan y forma como este dímero, como el dicromato, ¿se acuerdan? El disulfato, que este sí es 2 menos, forman el disulfato, que el contranión sería el sulfato. Y ese disulfato, si se sigue calentando, ¿qué produce? ¿Qué produce si se sigue calentando en la cápsula de porcelana ese dímero? Produce el trióxido de azufre, que es el que tienen en la reacción de arriba, más sulfato. Entonces, ese trióxido de azufre, igual que en la reacción anterior, va a actuar como un óxido ácido para aceptar un oxo por parte del dióxido de titanio, que queda como el titanilo. También han trabajado la química del vanadio? ¿Ya trabajaron la química del vanadio, jóvenes? Con la profesora. Sí, profesor, el martes hicimos el grupo 4 y el grupo 5. Muy bien. El grupo 4 es el titanio, ¿ah? Y el Sí, grupo correcto. 5 es el vanadio. ¿Se acuerdan que en Sí. el caso del vanadio tenían el vanadilo? ¿El vanadilo de qué color es? ¿Cómo van obteniendo los diferentes estados de oxidación del titanio? Perdón, del vanadio. ¿Cuál es el estado máximo que parten del vanadio? Ahí el problema aquí también es que hay estudiantes que ya dieron ese curso, perdón, el laboratorio. Por ahí llegó o sea, ha ido varias veces. ¿Ustedes conocen a un profesor que se llama Murillo? ¿Mm? Enrique Murillo. Y profesor, ¿De nos qué da más? ¿Eh? química de los alimentos. No, él es bioquímico. Entonces, él ahora da química de los alimentos. ¿Ah? En mi día, él me dio bioquímica a mí como, y química de los alimentos. No, no, allá no se llamaba química de los alimentos. Era una electiva de bioquímica. Yo fui la nota más alta en el parcial, pero adivinen cuánto saqué al final, jóvenes. 90. Saqué B, 90 fue. Puede ser que sea de 90 el no me. Pero adivinen por qué saqué B. Porque eso lleva una parte experimental, ¿no es así? Pero adivina con qué había que trabajar. Con ratas. No. Bueno, esos son eso, pues, qué asco, yo no podía. Además el olor, esa la tenía, yo me acuerdo que en ese tiempo la tenían por un lugar que estaba planificación en farmacia. ¿Saben dónde está el auditorio Lombardo? Ahí había como una oficina al lado y eso era nauseabundo ese olor, porque lo tenían como en una jaula. Yo creo que la profesora Eunice sigue, pero yo no podía. Y claro, eso me bajó mi nota, porque yo no aguanto. Claro, pero bueno, yo acepté mi B porque era mi nota, pero en los parciales sacaba mi A. Entonces el profesor Murillo ha ido varias veces por ahí al despacho y él comienza a decir que no se deben convalidar los laboratorios. Él dice que está en contra. ¿Se acuerdan que se llena como un formulario? En mi caso no, porque yo
yo me manejo con la profesora Magali Clar y sé la nota y yo también la tengo registrada en la libreta, pero él dice que eso no debería ser, pero claro, lo que pasa, él dice que eso no está en ninguna norma, pero existe la parte, ustedes saben, el derecho tiene lo que es la parte que viene por costumbre, la parte consuetudinaria. Entonces, eso lo acepta, eso por muchos años ha sido así, la costumbre. Pero claro, hay personas aquí que ya dieron ese, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Alejandra Palacio, que se le convalidó. ¿Quién más se le convalidó el laboratorio? A mi profesor. A Chan Barzallo, pero todo eso se hace en el laboratorio. Bueno, se hace lo que puede, porque ya ustedes saben que reactivos se han ido acabando. La cámara que no funciona. O sea, muchas limitantes que a veces se hace lo que se puede hacer. Y claro, eso todo ha bajado la calidad de su preparación en la parte experimental, porque en lo que va a la teoría, ustedes han ganado enormemente. Todo lo que ustedes dan ahora, nosotros no lo dimos como estudiantes, muchas cosas. Entonces ustedes han ganado en lo académico, en lo académico. Ya entonces, en la parte experimental, ha ido como desmejorándose por las mismas instalaciones de, el único que puede es bioquímica, que eso le hicieron un laboratorio nuevo. Ellos no pueden decir que, porque todo es nuevo, pero ni analítica, ni el departamento de química física y inorgánica no han adecuado esos laboratorios. Las cámaras no funcionan, las del laboratorio de química física del 523 ni las del 525. Así. Sí, y ya vio que van a poner el elevador. ¿Se acuerdan que usted no quería ir por el salón de estudio, en el salón de estudio? Eso va siempre. Mm, Bueno, pero ustedes igualmente van a tener un espacio para poder, y todo va a ser como más transparente, todo va a ser como más con vidrio, porque dice que esas puertas cerradas y esos cuartitos se prestaban al acoso sexual. Había mucho abuso sexual en esos espacios. Si esas paredes hablaran, imagínense. Así eso es lo que yo, en un seminario que hubo, te vieran los profesores de biología la anécdota que contaban. Eso daba ganas de llorar. Mm. Entonces, claro, ese disulfato, entonces se sigue descomponiendo, ¿verdad? Primero se condensa esa sal ácida, ¿verdad? Ese anión hidrógeno sulfato se condensa y forma el disulfato que luego se descompone en el trióxido de azufre, que es el que finalmente va a reaccionar con el dióxido de titanio, dando el sulfato de titanilo, que es soluble en qué medio. ¿En qué medio es soluble ese sulfato de titanilo? En medio ácido, ¿ah? Sulfato de titanilo, así. Y ya yo les había dicho por qué el dióxido de titanio no transfiere todos los iones oxo. Ya yo les he explicado eso. ¿Quién me vuelve a decir el por qué? Y aquí vamos a ponerlo más el sulfato de potasio, el K2SO4. Porque el dióxido de titanio no pierde todos los iones oxo. Porque ¿qué estado de oxidación tiene el titanio en el dióxido de titanio? 4 más. 4 más. Entonces es el estado de oxidación del grupo, ¿se acuerdan? El titanio pertenece al grupo 4. Entonces, como el máximo, y claro, es también relativamente alto. Siempre digo relativamente, porque si usted ven 4 es menor a 6 y 6 es menor a 7. Pero para él,
para elementos del grupo es el máximo que puede alcanzarse, entonces relativamente alto. Como es muy polarizante, entonces él no puede perder todos esos iones oxo. Por lo tanto, queda convertido en el titanilo. ¿Se acuerdan el vanadilo? Entonces le preguntaban, por eso que para ver los que se acuerden, de qué estado de oxidación partían para estudiar esos diferentes estados de oxidación del vanadio, cuál era la especie con la que partían y que presentaba el estado de oxidación del grupo, el 5 más. ¿Cuál es el estado de oxidación del grupo del vanadio? 5 más. Entonces, claro, ¿y cuál era esa especie? Metabana. ¿Se acuerdan? De metavanadato, que es de color, ¿de qué color y medio ácido? El metavanadato, de un color amarillo, ¿ah? Luego, entonces, cuando ¿qué adicionaban a ese medio ácido? Que era un agente reductor. O sea, iba que el vanadio iba decreciendo en su estado de oxidación. ¿Cuál era ese medio reductor? El hidróxido de sodio. No, el hidróxido de sodio, cuando ustedes adicionaban hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, era para ver las diferentes especies que existen en los diferentes equilibrios ácido-base, ¿verdad? Porque está el ortovanadato, están los polivanadatos, o sea, diferentes especies del vanadio, pero que tienen el mismo estado de oxidación, que es 5 más, pero solamente existen a determinada pH, en un rango de pH, existe como tal, o sea, esa especie del, como B2O5, ¿verdad? Como B2O5, como HBO4, no me acuerdo bien, pero son diferentes especies del vanadio, pero el estado de oxidación es el mismo, solamente de acuerdo a los equilibrios ácido-base. ¿Y cómo lo tienen? Adicionando ácido clorhídrico o hidróxido de sodio, disminuyendo el pH o aumentando el pH. Pero acá no, acá voy a observar cómo va reduciéndose el estado de oxidación del vanadio, adicionando ¿qué? Un agente reductor. ¿Cuál es ese agente? ¿No se acuerdan de las granallas? ¿De qué? ¿Qué granallas adicionaban al medio? Los de zinc, profesor. Claro, las granallas de zinc, que el zinc se oxida a zinc 2 más y es el agente reductor. Por lo tanto, él se oxida a zinc 2 más y va reduciendo el vanadio. Ese vanadio pasa de 5 más a 4 más en la forma de vanadilo. ¿Cuál sería entonces la fórmula del vanadilo? Análoga a esa del titanilo, VO, ¿verdad? Entonces, VO4 más 2 menos, serían 2 más. Vanadilo, que es de color ¿qué? Azul. Azul. Y así van viendo, el vanadio 3 más es de color verde. Y el 2 más, antes de reducirse a vanadio 0, que es de color gris, ¿cuál es el color del vanadio 2 más? Morado, ¿verdad? Morado. Bueno, entonces esta es una reacción, pero ¿qué pasa? Aquí también en este concepto de Lutz-Flug, entonces también tenemos el concepto de anfótero. ¿Qué es anfótero? ¿Cuáles son esos óxidos que son anfóteros? Óxido de zinc y óxido de titanio. O sea, podemos decir que el dióxido de titanio actúa como un anfótero, ¿ah? Está el anfoterismo, porque aquí se está comportando como una base, pero frente a un óxido de calcio, ¿cómo se comportaría?
como ácido. como ácido. Entonces, aceptando un ion oxo del óxido de calcio, dando el titanato. ¿Se acuerdan de las espinelas en el estado sólido que estudiamos? Anfo, todo esto se va conectando, jóvenes. Por eso tienen que estudiar. Yo regañé la mañana al grupo porque ellos comienzan algunos a salir. Entonces, un joven que cuando yo le pregunté el primer semestre que me una pregunta, él dice, no, profesor, yo no entiendo nada, como diciendo, usted explica muy mal. No me lo dijo así, pero yo lo capté. Entonces, yo de partida le dije, bueno, cuando yo estudié en mi docencia superior, una eminencia en didáctica que no sabía nada de química, cuando yo di mi microclase me dijo, yo no sé nada de química, pero Mario me ha dejado anonadada. O sea que había entendido todo. Y entonces ya cuando me lo ha dicho una persona que no sabe nada de química, ya yo muero con esa. Entonces, pero ¿qué pasa? Ese fue el joven que salió. Y luego, bueno, por eso que no sabe, no sabe explicar porque, y yo tengo la culpa. Mira que salió y terminó la clase y no regresó. Y así hay algunos, comienzan a estar saliendo. Y eso a mí no me gusta, porque eso distrae la clase. Me distrae a mí, distrae la clase y ninguno ganamos. Entonces después la culpa la tiene el profesor. No entiende, no entienden, salen mal. No. Entonces tenemos que ser serios, ¿ah? Entonces en este caso el anfoterismo, entonces es como, ¿se acuerdan con los óxidos? Por ejemplo, el óxido de berilio y el óxido de aluminio que se comportaban como sustancias anfóteras que reaccionan tanto como ácido como con base. Y aquí tenemos el ejemplo en este concepto de Luflug de lo que es el anfoterismo con el dióxido de titanio. Ya tenemos aquí frente al trióxido de azufre, ¿ah? Pero si lo tenemos frente a un óxido que es más básico que él, como es el óxido de calcio, entonces, claro, ahí el que dona el ion oxo es el óxido de calcio. Entonces yo les preguntaba, ¿se acuerdan de las espinelas del primer semestre? ¿Se acuerdan de las espinelas? ¿Se acuerdan qué estructura adquirían las espinelas? Y también las perusquitas. ¿Se acuerdan de las perusquitas? Entonces, claro, aquí se forma, bueno, se puede leer como el titanato de calcio, pero también como el óxido doble de titanio y calcio. Es un óxido doble de titanio y calcio, donde ¿cuál de los dos iones es de mayor tamaño? ¿El calcio 2 más o el titanio 4 más? El calcio, profesor. Claro, el calcio, porque tiene menor carga. Tanto el calcio como el titanio se encuentran en el mismo periodo, ¿no es así? En el periodo 4. Acuérdense que tenemos potasio, calcio, escandio, titanio, ¿no es así? Escandio en el grupo 3. Yo no estoy viendo la tabla periódica, pero eso no es difícil. O sea, ¿se acuerdan que en el bloque S, en el grupo 1, tenemos el potasio en el periodo 4? Está en el nivel 4. Luego calcio, luego viene el escandio y luego el titanio, luego viene el vanadio y después del vanadio el cromo y así van. ¿Ya? Cromo 6, 7, ¿quién es? El manganeso. Luego en el 8 el hierro y así sucesivamente. Entonces, claro, ven que en esta estructura de las espinelas, el calcio de mayor tamaño se ubica en qué parte de la celda cúbica. En el centro del cubo, ¿ah?
Acuérdense que en el centro del cubo existe un espacio vacío que recibe el nombre de hueco cúbico. Claro, es ahí donde él se va a ubicar. Y ya los titanios 4 más, todos se ubican en otros puntos de red junto con los iones oxo, que serían los vértices del cubo. También tenemos en los puntos medios de las aristas, que ya ustedes saben, en los puntos medios de las aristas que existen, huecos de qué naturaleza. Huecos de naturaleza ¿qué? Octaédrica, ¿se acuerdan? Bueno, eso entonces se estudió dentro de lo que son las estructuras de los sólidos. Pero es así, aquí el titanio, el dióxido de titanio se comporta como un ácido. Vamos a ponerlo aquí. Ácido, aquí es un ácido para entrar al concepto de Lewis, ¿verdad? Aquí se comporta como un ácido. Y el óxido de calcio sería la base. Pero acá, en la reacción con el hidrógeno sulfato de potasio, acá sería una base, que es la que dona el ion oxo. ¿Alguna pregunta con respecto al concepto de Luflux? Jóvenes, ¿todo claro? Bueno, vamos entonces a seguir con el concepto de Lewis, ¿verdad? Nunca digan Lewis, ¿verdad? Este concepto de Lewis surgió paralelamente al concepto de Bronsted y Lowry, o sea, en el mismo año de 1923. No fue años después, sino al mismo tiempo surgió este concepto, ya ustedes saben, en Estados Unidos. Vamos entonces a... Ya esto lo vamos a ver luego más adelante con ciertas reacciones de disgregación a fusión. En analítica han dado estas reacciones en análisis químico. Es- Vamos entonces al concepto de Luis, ¿verdad? Del año de 1923. Entonces, claro, este concepto de Luis es más amplio, es más abarcador que las definiciones anteriores. Entonces, lo vamos a poner de relieve analizando algunas sustancias, ¿verdad? Entonces, a Luis del año de 1923. Entonces, claro, aquí el ácido es la sustancia que suministra, es el espacio, el orbital vacío, ¿ah? El ácido. Aquí se ve en base a un par de electrones. Vemos la donación y aceptación del par de electrones, pero claro, el que lo acepta es el ácido a través de orbitales vacíos. Un ácido es el que aporta, ¿vemos? El espacio o los orbitales vacíos.
Un espacio es un orbital. O sea, una función de onda, ¿se acuerdan? Entonces, este concepto de Luis explica sobre todo la formación de los llamados compuestos de coordinación o lo que es lo mismo complejo. ¿Se acuerdan de ese concepto? Compuestos de coordinación o orbital vacío, y la base es la que aporta el par de electrones. Para saber muchas veces la disponibilidad de ese par de electrones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que La hacer? estructura de Luis. Exacto. ¿Y qué le dije? ¿Estructura de qué? De Luis. De Luis, exactamente. Par, tenemos que hacer la estructura de Luis, porque viendo la fórmula molecular no nos dice si tiene o no un par de electrones disponibles. Entonces, es muchas veces necesario hacer la estructura. O sea, muchas veces no siempre. Entonces, vamos a ver primero, antes de explicar a través de este concepto lo que es la formación de los complejos, de los compuestos de coordinación, vamos a ver el ejemplo de la formación de un aducto. ¿Saben qué es un aducto? El par electrónico, o sea, el par de electrones. ¿Saben qué es un aducto? Así se escribe, aducto. Un aducto es un compuesto, ¿verdad? Una entidad que se forma al combinar dos moléculas, en la cual cada molécula mantiene su estructura dentro de la topología del compuesto que se forma. O sea que la estructura se mantiene como tal. Vamos a ver el ejemplo de cuando se combina el amoníaco con el trifluoruro de boro. ¿Quién sería la base y quién sería el ácido en esta reacción? Acuérdense que aducto es una entidad, ¿verdad? Que se forma por la unión de dos moléculas. Puede ser aquí una relación estequiométrica de 1 a 1, pero puede ser de 2 a 1 o más, en la cual cada molécula mantiene su integridad estructural dentro de la topología de la especie que se forma. Entonces tenemos el ejemplo amoníaco más trifluoruro de boro. ¿Quién es el amoníaco? ¿Quién es el ácido, perdón, y quién es la base? Muy bien, pero para eso, ¿qué tienen que hacer? La estructura de Luis. Entonces ya ustedes saben que en la estructura de Luis, el amoníaco que tiene un par de electrones no compartidos, o sea, libre. Una estructura piramidal trigonal que va a mantener dentro de la formación del aducto. Entonces aquí el nitrógeno es el que suministra el par de electrones, es el átomo donador. Aquí tenemos la estructura así. Y aquí tenemos hidrógeno. Usted únicamente dan la química inorgánica en la tarde, tarde-noche. Jóvenes. ¿Cómo así, profesor? O sea, hay dos grupos de tercer año, uno matutino diurno y el otro vespertino nocturno, que es química inorgánica que están dando.
pero yo sé Correcto. que, o sea, no todos dan de manera completa. Algunos están recogiendo curso. Entonces, ¿cuántos más, además de inorgánica, dan química física, bioquímica? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuántas materias? O sea, que sí, además de la inorgánica, ¿qué están dando? ¿Solamente la inorgánica o están dando otros cursos como la química física, la bioquímica o la analítica? Varios cursos, profesor. Varios. ¿Sí? No le escuché. Varios cursos, profesor. Ah, ya. Mire, ahora entonces el trifluoruro de boro ya ustedes saben que es una molécula plana, ¿verdad? Con hibridación sp2. ¿Cuál es la hibridación del nitrógeno en el amoníaco? sp3, ¿no es así? sp3. Entonces ven que cuando se forma ese adducto, claro, que ellos tienen que acomodarse en el espacio para que se dé esa transferencia de electrones, o sea, se dé el enlace coordinado. Es un acomodo. Claro que la formación de ese adducto estaría determinada por factores electrónicos y factores de qué otro tipo. ¿Cuáles serían los otros factores que determinan? ¿Cuáles serían, además de factores electrónicos que determinan la, eh, la termodinámica, sí, de la formación de un adducto, que se forme más fácil o se forme, que esté favorecida su formación o menos favorecida? Aquí entonces tendríamos el par de electrones y claro, aquí tendríamos, él lo va a donar aquí aquí se forma el enlace coordinado, ¿ah? Y para eso el boro que suministra, Orbitales. exacto, los orbitales vacíos, pero ellos tienen que, claro, en el espacio acomodarse tal que se lleve a cabo esa transferencia de electrón formándose lo que es el enlace covalente coordinado, que es esto de aquí, vean lo que he señalado. Aquí. Entonces dijimos que eso interviene en qué tipo de factores? Factores electrónicos y factores de qué tipo, el tamaño. ¿Cómo se le llaman esos factores que se dan por tamaño? El efecto esférico. ¿Escuché la correcto? ¿Quién lo dijo? Factores electrónicos. Eso lo vamos a estudiar la otra semana. ¿Y qué más? Factores estéricos, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Factores electrónicos. Y factores estéricos, ¿verdad? Dentro de los factores electrónicos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo que determina esos factores electrónicos? Que se dé esa disponibilidad mayor o el menor de ese par de electrones en la base, que en este caso es el amoníaco. Eso lo vamos a estudiar la otra semana, pero esto es como una introducción.
Miren que ya la otra semana vamos para la cuarta semana, o sea, se completa el mes del semestre. Ven que pasa rápido el tiempo. Entonces tenemos que aprovechar cada día, carpa diem, como dicen los romanos, ¿ah? Profesor, ¿no sería la electronegatividad? Muy bien, pero la electronegatividad, ¿factores de qué tipo? Es de tipo electrónico. Claro, factor de los sustituyentes. Porque claro, ahora lo vamos a ver. Usted ha mencionado la propiedad atómica de la electronegatividad. No es así, pero eso lo podemos decir a través del efecto de los sustituyentes. Porque claro, si yo sustituyo los hidrógenos del amoníaco por metilo, ¿qué va a pasar? O por flúor. Tenemos dos casos extremos. Si yo sustituyo los hidrógenos del amoníaco por metilo, vamos a ver ese primero. Vamos a poner aquí mejor efecto de los sustituyentes, ¿verdad? ¿De qué? De los sustituyentes del hidrógeno, por ejemplo, en el caso del amoníaco. Efecto de los sustituyentes. Profe, ¿Qué va a pasar si yo sustituyo esos hidrógenos por metilo? Norato. Norato llegó. Emily. Uy, ya se me quedó aquí él. Me pasó al otro. Sustituye con una palabra larga. Chuleta, mía. ¿Qué va a pasar si yo reemplazo esos nitrógenos por grupo metilo? Vamos a poner aquí. Aquí, en lugar de los nitrógenos, perdón, de los hidrógenos, yo tengo metilo, Lo puedo dejar así, ¿verdad? Porque en orgánica ahora la costumbre, si yo dejo así, se supone que ahí hay metilo, ¿no es así? Entonces aquí sería el par de electrones. La orgánica es bonita y elegante, pero ya cuando eh, sí, sí, tiene cierta parte que es bien atractiva, pero también es como muy, los tipos de reactivos son como muy, mira todos esos profesores que se han enfermado de cáncer, o sea que es bastante, tiene, bueno, como toda la química. Entonces yo les pregunto, si son grupos metilo en lugar de hidrógeno, ¿habría mayor disponibilidad o menor disponibilidad de ese par de electrones por parte del nitrógeno para que lo pueda transferir a un ácido? no son dadores de electrones, profesor. Claro, ellos dan electrones por inducción, de manera inductiva, ellos dan electrones al nitrógeno. O sea, aumentan la densidad electrónica del nitrógeno, por lo tanto, él va a ser más rico y va a estar en mayor disposición de dar ese par de electrones. Entonces, ¿qué se incrementa ahí? Su fuerza básica. Ahí se incrementa la fuerza básica del nitrógeno, que es el átomo donador. O sea, que es mayor. Pero ¿qué pasa si fuese el flúor? Todo lo contrario, profesor. Claro, el flúor, al ser más electronegativo, vemos, retira densidad electrónica y por lo tanto habría menor disponibilidad. O sea, hay un descenso en lo que es la basicidad de la base, valga la redundancia. Pero además de los efectos de los sustituyentes, ¿qué yo puedo decir? Además, con respecto a esos factores electrónicos,
que van a denotar, vemos, esa es en ambas vertientes, tanto en la disponibilidad del par de electrones como en la disponibilidad del espacio vacío por parte del ácido. Entonces, ¿qué sería otro factor? Porque, claro, el par de electrones iría en el orbital vacío. Además de los efectos de los sustituyentes, tenemos el efecto de de la resonancia. Eso lo vamos a estudiar porque es más complejo. El otro, esto es introductorio nada más, para que les quede claro, claro que esa, esa fuerza ácida básica estaría determinada por estos dos grandes factores, electrónico y estérico. Entonces, el efecto de los, pero es más bien centrándonos en esto de la formación de los aductos. Ya cuando se forman los complejos, los compuestos de coordinación, es otra cosa. Efecto de la resonancia. Ya saben qué es resonancia, ¿no? Una deslocalización de electrones. Claro, es la deslocalización de electrones, ¿verdad? En torno a en el perímetro de la estructura debido a a los enlaces, ¿verdad? Doble, a los enlaces pi y triple, en resonancia. Y claro, ya cuando nos vamos al tamaño, o sea, el efecto del tamaño estérico, también tenemos tipos. O sea, podemos desglosar estos efectos estéricos en los llamados impedimentos. ¿Quién le viene a la mente qué es un impedimento? Impedimento. Es cuando la molécula es muy voluminosa y impide las interacciones entre la... Claro, tiene mayor volumen, presenta y entonces dificulta, ¿verdad? Lo que es el acercamiento. Entonces debemos, o sea, vamos a estudiarlo la otra semana. Existen básicamente tres impedimentos, que serían el impedimento frontal, que es el impedimento F. Existe el impedimento por detrás, que es el posterior, que también se le llama V de back del inglés. El impedimento F, el impedimento P, que es posterior por detrás, y existe el impedimento I, que es el impedimento interior, en el interior, que es el menos importante. ¿Le quedó claro esta introducción con respecto a la formación de los aductos? Vamos ahora en lo que respecta a la formación de los complejos compuestos de coordinación. Jóvenes, ¿le quedó claro? Vamos entonces a borrar. Bueno, vamos entonces a ver lo de la formación de los complejos o compuestos de coordinación. Vamos a poner el ejemplo de la reacción. Aquí siempre va a estar involucrado, por lo general, un ion metálico, un metal o un ion metálico y un conjunto de ligandos, que pueden ser moléculas o iones, ¿verdad? Aniones, por lo general, complejo. Entonces vamos a ver dos ejemplos.
complejos o compuestos de coordinación. No crean que ese perro que yo tengo, ese es un perro del vecino, ¿oyeron? Ese perro más se la pasa ladrando. Nosotros cuando tuvimos perro, mi mamá siempre nos dice, a mí el perro que ladra no me gusta. Ladran por todo. Y está el dicho en italiano que en español existe también, cancabaya no morde. ¿Entendieron? Perro que ladra, no Claro, muerde. perro que ladra no muerde, pero bueno, eso nunca, siempre es así, pero el perro que es bueno nunca ladra. O sea, él va calladito y muerde. ¿Cómo? No le escuché bien. Ah, los gatos. Ay, usted no le diga gato a mi mamá. Mi mamá no le gustan los gatos. Y a mí tampoco. Yo no sé por qué, pero no le hago daño. Oye, ¿a usted le gustan los gatos? Sí, a mí no. Pero bueno, cada uno tiene su gusto. A mí los perros sí me gustan, pero hay que educarlo. Ellos son como la gente, hay que educarlo y los perros son muy fieles, igual que los gatos. Mm, más fieles que los humanos. Entonces, en los complejos compuestos de coordinación, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de la plata 1 más. La plata 1 más, que ya ustedes saben que pertenece a qué grupo, al grupo 11, ¿no? De la tabla periódica. Ya sabemos que si pertenece al grupo 11, ¿cuántos electrones de valencia va a tener? ¿Cuántos electrones? Acuérdense que son elementos del bloque D, ¿verdad? Pero ya ustedes saben que además del subnivel es D, está comprometido. ¿Qué es subnivel? El S, el S. O sea, siempre hablamos siempre de las configuraciones, hablamos N, S, N-1, D. Siempre el subnivel D está en un nivel de energía menor en una unidad al subnivel S. Entonces, claro, cuando esta plata es bien importante para luego determinar el orbital que participa en el enlace, porque es algo inusual. Si usted le dice ahora mismo a un estudiante que está empezando a estudiar química y que la plata 1 más es un ácido, ¿qué le va a decir? Un ácido. ¿Y dónde tiene los hidrógenos? Porque claro, la gente asocia lo que es un ácido con los hidrogenoides y ven que eso no es así. Solamente eso es así para dentro del concepto de Arrhenius y el concepto de Bronsted-Lowry. Entonces, claro, ¿por qué es un ácido? Porque de acuerdo al concepto de Luis, ¿qué tiene disponibilidad de qué? De Orbital. orbitales vacíos. Y claro, si usted ve la configuración electrónica de la plata 1 más, ¿quién es el metal que encabeza el grupo 11? Antes del zinc, ¿verdad? O sea, tenemos en el grupo 12 está encabezado El por el cobre, zinc, profesor. el, el, El cobre. el cobre. Tenemos cobre,
plata y oro, que son los metales de acuñación. Entonces, claro, ellos pertenecen al grupo 11. Claro, ya no estamos hablando de que ese va a estar en el subnivel 4S, sino en el subnivel 5S. Y el subnivel D está en el 4D, ¿verdad? 4D. Claro, ahí se prefiere que el subnivel D esté completo de 10 electrones porque eso es más estable. Y un solo electrón está contenido en el subnivel S. Eso hacen los 11 electrones del grupo, ¿va? Pero claro, cuando él pierde, siempre decimos, bueno, eso, cuando, si tiene 11 electrones, indistintamente que que estén entre subnivel S y D, se dice que queda como un D10, perdón, como un D10, así de salida en la química de coordinación. Pero acá para determinar el orbital, claro, vacío que va a suministrar para formar ese complejo compuesto de coordinación a la luz del concepto eh, de Luis, entonces, claro, este 4 de 10 no puede ser suministrado porque está completamente lleno, ¿verdad? Pero como ese es un catión que ha perdido un electrón, ¿cuál es el que pierde? Ese que contiene el S, el subnivel S. Por lo tanto, luego del 5S que sigue y que está vacío, 5P. el 5P. Entonces, claro, dos orbitales, un orbital S se puede combinar con un orbital P para dar dos orbitales híbridos. ¿De qué naturaleza? ¿De qué naturaleza serían esos orbitales? ¿Cuál sería su composición de esos dos orbitales? Si se combina un orbital S más un orbital P, ¿qué daría? Este es un S más el P, ¿verdad? ¿Qué daría? ¿Qué daría? Dos orbitales, o sea, la cantidad de Serían orbitales. dos orbitales híbridos SP lineales. Muy bien, que dan una geometría lineal. Muy bien. Entonces serían dos orbitales de igual composición que es SP. La cantidad de orbitales atómicos que se combinan linealmente, ¿ya? Sus funciones de onda para dar la cantidad orbitales híbridos determina la cantidad de orbitales híbridos. Si se combina un S con un P, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Entonces serían dos orbitales. Asimismo, cuando se forman los orbitales moleculares que luego vamos a repasar. Acuérdense que ustedes pierden el jueves santo. ¿Saben qué es la otra semana, jóvenes? Sí, profesor, que es Jueves Santo. Sí, que tenemos que reponerlo. Y le digo, no es para el viernes, yo cumplo años y es Viernes Santo. Imagínense, mi mamá cumplió el jueves pasado, ¿verdad? Yo cumplo el jueves 18, el viernes 18, que es Viernes Santo. El profesor Orlando Leone, adivinen cuándo cumple. ¿Conocen al profesor Orlando Leone? Él cumple el 17 de abril. Imagínense. Pero ese día no hay clase, así que tenemos que reponer esas 2 horas en otro horario que vamos a acordar. Vayan ustedes acordando en qué horario. Y luego perdemos también el jueves 1 de mayo. O sea, no perdemos, sino que ese día también es libre. Entonces tenemos que reponerlo en otro horario. Y mire, el profesor León es del 17 de abril, yo del 18, y el mejor profesor de química orgánica de todos los tiempos que ha habido en la escuela de química, adivine qué día cumplía. Que se llama, ¿no ha oído el nombre del profesor
Eligio Vega. Sí, él está en la historia porque era una eminencia ese profesor. Murió de cáncer. Entonces él era del 19 de abril. 17, 18, 19, todos somos Aries. Mi hermana también es de ese día. O sea que yo cumplo el 18 y el día siguiente cumple mi hermana. Claro, aquí el ácido va a ser el ion metálico que ya les dije que es algo inusual, ¿verdad? O sea, inusual para un estudiante que está comenzando a estudiar química. Entonces, pero a la luz de esta teoría, claro, es un ácido. Y luego, la base, ya ustedes saben, el amoníaco es una base. Es una base que suministra el par de electrones. Por lo tanto, aquí se forma un complejo diamín. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay ciertos ligandos cuyo nombre, por ejemplo, cuando el agua se acompleja a un ion metálico, no se dice, por ejemplo, hexa agua, no, sino hexa aquo. Por ejemplo, en el caso del amoníaco no se dice hexa amoníaco o diamoníaco, sino diamín o diamino. Entonces, el amoníaco es la base. Entonces, ¿cuál es la fórmula de este complejo? Se encierra entre paréntesis, entre corchete o paréntesis cuadrado. Y claro, lo primero que se escribe es el ion metálico central, el ion metálico, perdón, Ag, sin poner la carga. Y luego, entre paréntesis circulares, la cantidad de moléculas de amoníaco acomplejada, que es el amoníaco. ¿Cuántas son? Dos. Aquí ponemos dos porque son dos moléculas que se acomplejan. Ese es el número de coordinación. En una conformación de qué tipo, que lo dijo Aima, en una geometría de qué tipo, En una geometría lineal. en una geometría lineal de 180 grados. O sea, se unen esos dos ligandos con respecto utilizando ese conjunto de orbitales híbrido sp. O sea, sería así. La plata y es la que determina la carga total, que es 1 más. Entonces sería el nombre diamín plata 1. Entonces sería la plata. Aquí, por un lado tenemos el amoníaco. La rayita es red. Él no tiene. Ahí me quedó un poquito para arriba, a ver. Lo pongo así porque el que está unido a la plata es el amoníaco y no el hidrógeno. Por eso que lo escribo así, pero porque luego se pensaría que un hidrógeno es así, ¿verdad? En la cual este ángulo de enlace es de ¿cuánto? De 180. Este ángulo es de 180 grados, o sea, una geometría lineal. Siempre al número de coordinación de 2 está asociado una geometría lineal. Vamos a ver el ejemplo ahora de un metal en estado de oxidación cero, como es el paladio. No, perdón, el níquel. El níquel en estado de oxidación cero, que se une a 4 moléculas de monóxido de carbono. ¿Qué nombre reciben las moléculas de monóxido de carbono en la química de coordinación? ¿Alguien que se acuerde? Si no me equivoco, eran carbonil. Exacto, el carbonilo, ¿va? Son moléculas de carbonilo. Ya para terminar, ya es la 8:40. Nosotros vamos un poquito más atrasado que el grupo de la mañana. Níquel
Y claro, acá el número de coordinación es de 4, 4 moléculas de carbonilo. Luego vamos a ver, claro, que aquí hay dos geometrías posibles. ¿Cuáles serían las dos geometrías posibles para un número de coordinación de 4? Y claro, todo el complejo tendría carga cero que no se pone. O sea, se encierra entre paréntesis y corchetes, pero tanto el níquel es cero como las moléculas de carbonilo que son moléculas neutras. Entonces el nombre sería tetracarbonilo o tetracarbonil níquel cero. Entonces aquí la geometría puede ser de dos tipos. Puede ser tetraédrica o plano cuadrado. Entonces tendríamos que determinar, aquí igualmente hay factores electrónicos, ¿ya? Y factores estéricos que determinan eh, la, la estereoquímica de ese complejo. Pero eso lo tratamos más adelante cuando estudiemos lo complejo. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿puede repetir las dos geometrías? Ah, en este caso, acuérdense que las geometrías están de los compuestos de coordinación asociados a lo que es el número de coordinación, o sea, la cantidad de ligandos que están coordinados. Si son dos, siempre la geometría que se asocia a eso es la lineal, ¿verdad? Pero cuando el número de coordinación es de 4, ahí se pueden dar dos tipos de estereoquímica o geometría, que sería la plano cuadrado y la tetraédrica. La plano cuadrado y la tetraédrica. Entonces tendríamos que ahí tener en cuenta factores electrónicos y también factores estéricos para determinar cuál es la geometría que prevalece. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos los complejos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya entonces nos veríamos el día martes. Vamos entonces a quienes llegaron después que pasé lista para registrarle la asistencia. Ahí me está preguntando Yavi.